vamos a hablar de las declaraciones concretamente ahora de Joe Biden con Heraldo Muñoz, que es diplomático, politólogo, experto en relaciones internacionales, ex canciller de Chile, además representante permanente de la ONU. Heraldo Muñoz, ¿cómo está, Heraldo? Tengo un problema, yo no sé si yo no lo escucho, pero discúlpeme, Heraldo. O si ustedes lo escuchan, yo no lo escucho, pero al parecer tenemos... Entonces, usted tiene tendrá muteado su micrófono, un clásico en todo caso de la pandemia, esto de encontrarnos... A ver, ahí tenemos. Okay. Estamos haciéndolo de la manera clásica. Directamente. Perfecto, muchas gracias, Heraldo Muñoz, por entonces este contacto para toda Latinoamérica a través de DNews para entender la magnitud de las palabras, ¿no es cierto?, y la gravedad de lo señalado por Joe Biden. ¿Es efectivamente que la democracia puede estar en tensión, como lo dice el mandatario norteamericano, o es parte de los eslóganes de campaña? No, yo creo que tiene razón. La democracia en Estados Unidos está en juego y, de hecho, como sabemos, hasta este momento, el ex presidente Trump no reconoce su derrota y dice que las elecciones presidenciales pasadas que eligieron a Joe Biden fueron fraudulentas. Y así lo estima una parte muy importante del Partido Republicano, y eso es muy grave. Además, los candidatos y candidatas a el Senado y a la Cámara de Representantes, muchos de ellos, los más extremos, los más cercanos a Trump, han dicho que no reconocerán los resultados si es que ellos pierden. Entonces, esta es una situación extremadamente grave y además no solo hay un dato interesante, no solo la elección ahora es para los senadores y representantes, claro, sino que también de algunos cargos estaduales. Y ahora ha surgido como algo muy interesante la elección a los secretarios de Estado, que son los que certifican las elecciones. Y recordemos que en Georgia, en las elecciones presidenciales pasadas, Trump llamó al secretario de Estado del Estado de Georgia, claro, para decirle que necesitaba 11.900 votos para ganar ese estado, con lo cual tenía la posibilidad de ganar la presidencia. Y el secretario de Estado se rehusó a esa petición de Trump, y hoy día una de las elecciones más interesantes ya no es ni siquiera de senadores o de representantes, sino que de ese secretario de Estado de Georgia. De modo que efectivamente aquí hay una cuestión de la democracia detrás, el futuro de las instituciones democráticas del país que están en juego, y por cierto el futuro de Trump, porque si es que los candidatos más extremos que lo siguen triunfan en las elecciones, evidentemente eso probablemente va a llevar a que Trump anuncie su candidatura presidencial inmediatamente después de estas elecciones. Qué importante el dato que nos entrega y que está fuera de los análisis habituales que uno encuentra en la prensa, que están concentrados en los 38 cargos o escaños en el Senado, efectivamente si le darán o no mayoría. Pero, por ejemplo, este dato del Tribunal Electoral de Georgia, que además, si mal no recuerdo, es de un republicano, ¿no? Es un republicano que efectivamente, claro, un republicano que se negó a hacer lo que decía Trump y que marca la distancia entre los republicanos clásicos de ese partido que están en contra de la mirada que tiene o de las formas de hacer política de Donald Trump versus los que han ido creciendo en ese sector, que son los aliados de Trump. De hecho, buena parte de los candidatos que lograron avanzar para los cargos, ya sea de gobernador, por ejemplo, en distintos estados, tienen que ver con haber sido apoyados por Trump y con haber sido apoyados por los militantes más extremos de esos estados, produciéndose entonces sus avances respecto a los que iban dejando en el camino. Entonces estamos hablando de una elección que, más allá del programa y de las políticas públicas, estamos hablando de poner en juego y en tensión las elecciones, la validez de las elecciones, porque uno podría decir, ya, pero que da lo mismo que Donald Trump diga o no diga si es Biden o no un legítimo presidente, porque las instituciones siguen funcionando. El problema es que las instituciones podrían dejar de funcionar. Claro, y la polarización que se produce en un país donde una parte muy importante del electorado no reconoce los resultados es una fórmula para una explosión. Y eso es lo que está sucediendo en Estados Unidos. Recordemos el 6 de enero, el momento de la elección pasada, 2020, cuando los partidarios, claro, de Trump asaltaron el Capitolio con una violencia que nunca se había visto en Estados Unidos. Entonces,
esto es sumamente peligroso, fuera de que hoy día el presidente Biden está diciendo, bueno, si ganan los republicanos, aquí está en juego también las políticas sociales que él ha implementado. De modo que aquí esta es una elección muy decisiva. Es muy probable que los demócratas sufran una derrota, por lo menos en la Cámara de Representantes, y que los republicanos ganen una mayoría. Y la gran interrogante es qué pasa con el Senado, que está empatado en estos momentos, y si hay un republicano más que gana, bueno, controlarían también el Senado, y eso sería extremadamente difícil para el resto de la administración de Biden. Así que esta es una elección por eso muy, muy decisiva. Y ojo, una cosa interesante que nos trae memorias de elecciones pasadas. De nuevo se observa intervención electoral rusa. Los medios de comunicación en Estados Unidos más especializados han ido detectando que algunos supuestos personajes que fueron muy activos en la elección del 2016, en la intervención rusa en la elección, han vuelto a reaparecer en redes sociales vinculadas a la extrema derecha. Y no solo interviniendo a favor de los representantes más ligados a Trump, sino que además atacando a Biden por su política hacia Ucrania, interesante, y que sostienen, bueno, que se están malgastando los impuestos de los Estados Unidos enviando ayuda militar a Ucrania. Entonces todo eso ha llevado a los analistas a pensar que aquí de nuevo hay una intervención rusa en las elecciones, no en la misma proporción de las elecciones presidenciales, pero sí muy notoria. Así que esta es una elección, una cantidad de elementos muy importantes, donde Biden estaba en una buena posición en el verano del hemisferio norte pasado, es decir, en julio, agosto. ¿Por qué? Porque habían bajado los precios de los combustibles, el precio del petróleo, él había aprobado algunas reformas legislativas importantes y además había sucedido el que se hubiera echado atrás Roe versus Wade, que era en la Corte Suprema, que es el derecho a la interrupción del embarazo, ¿no es cierto? Claro, el aborto en Estados Unidos, y eso entonces movilizó a la base demócrata. Pero hoy día los precios de los combustibles han vuelto a subir, la inflación está colocada en la agenda, la delincuencia de nuevo está mirándose como uno de los temas importantes, y esos son temas evidentemente que perjudican a la administración de Biden y a los candidatos demócratas. Es importante el análisis que usted hace. Insisto que más adelante vamos a estar conectados con Estados Unidos, revisando efectivamente cómo ha partido las elecciones y cuáles son las proyecciones que hay por estado. Se habla además del triunfo en general en las elecciones de las últimas décadas en distintas partes del mundo y en especial en América, de las oposiciones, ¿no es cierto? Eso es un tema. Pero algo que usted menciona y que es relevante es cómo las democracias en el mundo están siendo tensionadas y los procesos electorales intervenidos por distintas razones. En Estados Unidos se levantó una legislación que quita responsabilidades a las redes sociales o a las plataformas digitales respecto de las consecuencias que signifiquen, por ejemplo, en una carrera electoral, distinto a lo que vimos en Brasil, donde el Tribunal Electoral ha tomado y la justicia brasileña ha tomado medidas contra precisamente los canales que se dedican a difundir fake news. Y ahí la última pregunta que le quiero hacer, Heraldo, y ojalá podamos tenerlo mañana también analizando en detalle, si usted me permite invitarlo aquí al aire, para analizar en detalle los resultados mañana de esta elección y efectivamente cómo queda posicionado entonces ya no solamente el Partido Demócrata, sino que la democracia en el mundo, como usted señalaba, y en particular en Estados Unidos. Pero a partir de esta reflexión, ¿dónde usted cree que están los problemas? Y a usted como politólogo le pregunto además, de la democracia que han llevado, por ejemplo, en Estados Unidos y en otras partes del mundo, pero en Estados Unidos que se hablaba de un sistema tan sólido, ¿no es cierto? La democracia más sólida del mundo, a estar en este nivel de tensión. ¿Dónde están las distintas responsabilidades? Bueno, yo creo que el problema principal está en el surgimiento de los populismos de derecha y populismos de izquierda en otros países también, en el surgimiento de las políticas identitarias, donde cada uno vela por su interés particular y no por el interés colectivo. Los animalistas, los veganos, los ciclistas, y al final se pierde el sentido común, del destino común de una nación. Eso ha pasado mucho en Estados Unidos,
y particularmente en el Partido Demócrata, que ha significado entonces pugnas internas y la pérdida de una visión de avanzar con los cambios sociales y económicos. Creo que eso también tiene que ver con aquello. Y bueno, tú lo mencionabas, las redes sociales que crean fake news, donde ya una parte importante de la población cree aquello que aparece en las redes sociales. Y hay un cuestionamiento de la facticidad. Ya no es solo las mentiras, sino que simplemente los hechos son cuestionados, porque si tú tienes tu tribu, tus medios que dicen que lo de A no es A, sino que es B, claro, al final se termina cuestionando entonces los hechos mismos, claro, la realidad misma. Y eso creo que está enfrentando fuertemente a los norteamericanos y a la democracia de Estados Unidos, una democracia plural que además tiene un cuestionamiento al otro. Sí. Los problemas son del otro, es porque los diferentes, los inmigrantes... El enemigo externo, como se llama, ¿no es cierto? O el enemigo interno, cuando los otros efectivamente son los culpables y es como el discurso más fácil. Por culpa de ellos estamos como estamos. Bueno, y eso ha sido parte, y con esto quiero cerrar, Heraldo, discúlpeme que me estire un poquito más, pero me interesa hacer un punto, o que usted profundice en un punto que entregó. El surgimiento del populismo. Como los populismos no tienen una visión ideológica específica, pueden ser tanto de izquierdas como de derechas, ¿por qué surgen los populismos? Hay un problema de base también que hay que revisar. Bueno, surgen porque muchas veces los gobiernos democráticos no están a la altura de las demandas ciudadanas y la molestia si los servicios públicos son malos, si las instituciones no funcionan para satisfacer cuestiones fundamentales como salud, educación, vivienda, seguridad pública. Entonces, ese malestar es aprovechado por los populistas, por los salvadores de la patria, que ofrecen soluciones fáciles a problemas complejos, que requieren gradualidad, que requieren acuerdos nacionales, pactos sociales. Entonces, parte del problema es porque los gobiernos no han estado a la altura para resolver las demandas de la gente. Y eso entonces es lo que lleva a los populistas a aprovecharse de estas circunstancias. Además, de nuevo, con las redes sociales que cuestionan la intermediación de los partidos políticos. Ya los individuos no necesitan a los partidos políticos porque pueden directamente cuestionar a la autoridad o que represente sus demandas, ya no a través de los partidos políticos, no a través de las instituciones. Entonces es un conjunto de factores que lleva a que esto suceda. Ya Si no se responde a las demandas ciudadanas, llegan los populistas con soluciones fáciles que nunca funcionan. Porque recordemos, Trump dijo que iba a resolver las cosas en un par de días. Dijo que iba a resolver el problema del conflicto del Medio Oriente de inmediato. Bueno, y ahí está el conflicto. Claro. Y todas las cosas que dijo que iba a resolver, no solo no las resolvió, sino que las agravó. Pero bueno, el populismo es eso, salvadores de la patria ofreciendo soluciones mágicas que siempre terminan mal. Efectivamente, siempre terminan mal, a veces con pobreza al interior de los países, en otros lados del mundo y momentos de la historia con guerras que han empobrecido a naciones completas. Pero es importante también ver el compromiso que hay con las democracias en los distintos sectores políticos, con las propias instituciones. A veces parecería que a algunos les conviene o no tienen ningún problema con que avancen algunos populismos, como surgió de hecho en Estados Unidos, donde ya la trampa respecto de no podemos no darle el apoyo a un populista que está rompiendo nuestras propias instituciones, ha calado hondo en el Partido Republicano, que no sabe cómo salir de ese problema y cómo sacar a Estados Unidos del problema que ha significado abrirle las puertas precisamente a esas opciones. Heraldo, entonces lo dejo invitado mañana para seguir analizando este tema que es muy importante, que es efectivamente por qué es relevante
continuar fortaleciendo las democracias. ¿Por qué no es lo mismo la mera agregación de preferencias que los procesos deliberativos en las discusiones? Y con la mera agregación de preferencias me refiero a lo que usted señalaba, la idea de saltarse los partidos políticos u otras instituciones intermediarias, los diálogos y pasar a votar directamente por los partidos digitales. La mera agregación de preferencias versus lo que históricamente los grandes politólogos, cientistas políticos han definido como la deliberación, ¿no es cierto? Los procesos de conversación que permiten llegar a mejores soluciones. Muchas gracias, Heraldo Muñoz, por esta conversación. Estaremos atentos a lo que pase entonces en las elecciones de Estados Unidos. Un abrazo. Muchas gracias. Que esté muy bien.